Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar lo que sería la actividad del segundo corte del 10% de neumática. Como ya pudieron observar un poquito en la actividad está orientada hacia la parte de tratamiento de aire. O sea, eh, la materia en sí, la primera parte es en líneas generales, pero como vieron el primer 10%, que es un repaso de cuestiones de la aplicación de las fórmulas de la ley de los gases. En la segunda parte, cómo seleccionar un compresor y ciertos tips, ciertos tópicos que hay que conocer para seleccionar adecuadamente un compresor o el equipo, no tan solo el compresor, el equipo de compresión y las consideraciones que hay que tomar en cuenta para hacer ciertas eh, para hacer ciertos cálculos. En la segunda parte, lo que es el 20%, el segundo corte, disculpe, estoy pensando en otra cosa. Para el segundo corte, la primera parte es el tratamiento del aire. Fíjense, que si ustedes leyeron un poquito, se han documentado un poco, se han dado cuenta que en líneas generales el aire no es que sea barato, porque se consigue en cualquier parte. Eh, Al aire, para poder utilizarlo, hay que tratarlo. No es tan solo que el compresor succione aire, comprime y lo expulse o lo dé para el servicio. Normalmente, cuando son instalaciones grandes, instalaciones sobre todo cuando hay parte de control, ese control amerita un tratamiento de ese aire. Un tratamiento en el que las trazas o la humedad debe ser muy baja. Claro, dependiendo de la calidad o de lo que se quiera con el equipo, pero sobre todo la parte de controles. En la parte de controles, la humedad es fatal. Fatal en el sentido de que se puede complicar la parte de control, puede hacer que hagan no precisamente lo que tú quieres que hagan. ¿Por qué? Porque todo está interconectado por um, las conexiones son de diámetros muy pequeños. Entonces, cuando hay humedad y hay aceite, se vuelven unas pelotitas, ¿no?, que tapan y te puede descontrolar todo lo que es el control, lo que tú quieres que se haga. Es como si ustedes tienen un ramal de cables de control, que ustedes ven que la parte de control, los cables de control son sumamente finos, y tú cortas un cable. Entonces ya ese cortar ese cable implica que la secuencia que había en el control se rompe. El igualito pasa en el aire comprimido. En el aire comprimido se tapa un tubito de eso, un capilar, o no digamos capilar, pero sí son tubings. Entonces ya se rompió toda la secuencia. Entonces es necesario hacerle tratamiento al aire. Fíjense, el tratamiento del aire no es barato. ¿Por qué? Porque requiere ciertos equipos. En la actividad se habla de, ustedes van a investigar sobre esos equipos. Fíjense, vamos a leer un poquito en líneas generales lo que es la actividad y luego hacemos unos comentarios simpáticos de ella. La primera parte dice: justifica la velocidad de los argumentos que se exponen a continuación. Los secadores por absorción con B tienen un menor costo de mantenimiento que los secadores por adsorción con D. Las unidades de mantenimiento evitan las pulsaciones y fluctuaciones de presión provenientes de los acumuladores. Los componentes químicos usados en los secadores por adsorción con D son por lo general muy corrosivos y pueden contaminar el aire comprimido. La calidad, coloco entre comillas porque estamos hablando de calidad a nivel de humedad, la calidad que ustedes vieron en termodinámica. La calidad del aire proveniente de los sistemas de secado por adsorción es inferior a la obtenida en los sistemas de secado por absorción. Calidad en función del porcentaje de humedad. El método de secado por sobrecompresión es uno de los más usados por su bajo costo
y sus altos beneficios. Cuando la humedad se mezcla con el aceite lubricante a bajas temperaturas, este se deteriora muy rápidamente formando ácidos corrosivos. Ok, lo que está a bajo temperatura no es el aceite, es la humedad, ¿no? La segunda parte dice, explique las funciones de las unidades de mantenimiento o trío FRL. El trío FRL se llaman unidades de mantenimiento porque son 3 componentes en uno. O sea, son 3 componentes que van unidos, aunque son 4. Pero se le dice filtro, lubricador, F, filtro, R, regulador y L, lubricador. Entonces, ¿por qué yo digo que son 4? Porque lleva un manómetro, que el manómetro es un indicador de presión. Entonces yo regulo la presión y te digo qué presión hay. Pero bueno, se supone que todo regulador debe tener un indicador de presión, pero no es obligatorio. Pero bueno, entonces se le llama trío FRL. Describe las ventajas y desventajas del proceso de secado por absorción. Principio de funcionamiento de las unidades de secado de aire por refrigeración. Indique las partes que constituyen el equipo. Recomendaciones para su mantenimiento. Y 5, elabora una representación esquemática o un diagrama de bloques. Los tipos de cada uno de los equipos utilizados en el tratamiento de aire comprimido, respetando el orden en el que son instalados y describiendo cada uno. A la salida del compresor, antes del acumulador, después del acumulador. El acumulador son los tanques. Y en los puntos de utilización. Y 6 te dice factores a considerar en el diseño de los tanques acumuladores de aire comprimido. Entonces, fíjense. En la parte que dice importante está algo muy importante. Dice la presentación deberá ser con la estructura básica de todo trabajo de investigación. ¿Qué significa eso? Que este trabajo lleva introducción, tabla de contenido, el contenido propiamente dicho, conclusiones, bibliografía, anexos si consideran necesario. Este trabajo quedaría simpático con unos anexos, pero no es que son indispensables. Entonces, fíjense, ¿cuál es la parte simpática de este trabajo? Que este trabajo que está aquí no necesariamente tiene que llevar la secuencia con el que se les está planteando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero que lo primero que debe plantearse, lo primero que debe exponerse en el trabajo es la representación esquemática o el diagrama de bloques del sistema para saber dónde van los equipos de tratamiento de aire, comienzo por allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a describir los tipos de equipos que se usan para el tratamiento de aire. Fíjense, cuando se habla en el diagrama de bloques, no tienen que dibujar el equipo. Lo que se va a hacer es un bloque donde se puede rellenar con los tipos o simplemente hacer un llamado y los tipos lo coloco. O sea, bloque número 1 y en el número 1 va tal cosa. Y los tipos de equipos que se usan para el tratamiento. Fíjense que estamos hablando de, cuando se habla de tratamiento, se habla de 2 cosas. Secado y tratamiento, o sea, fíjense. En oportunidades, ustedes tienen equipos de tratamiento de aire que no secan el aire. O sea, los niveles de humedad se mantienen no altos, pero el aire no está seco. Pero ¿qué sucede? Que hay equipos que ustedes van a trabajar con aire comprimido, o los que utilizan el aire comprimido, que necesitan el aire seco. Evidentemente, cuando yo necesito el aire seco, necesito un equipo que seque el aire, que es más costoso que uno de los que simplemente me bajan los niveles de humedad. Por eso es que ustedes encuentran que cuando hay instalaciones de aire comprimido muy grandes, donde hay una parte de control y una parte de fuerza, la parte de fuerza yo la puedo, el tratamiento del aire para la parte de fuerza puede ser con aftercooler. O sea, yo puedo tener un aftercooler o puedo tener un secador por absorción o por absorción. Pero si tengo una parte de control, un aftercooler normalmente no es recomendable para trabajar en la parte de control.
porque el aftercooler no me seca el aire, baja los niveles de humedad, pero no lo seca. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Bueno, ustedes cuando estén investigando se van a dar cuenta de eso. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para qué es lo que vamos a hacer? Por contarles algo, eh, donde nosotros hicimos una instalación de aire comprimido, instalamos aftercooler e instalamos secadores. Entonces van a decir, Berta, ¿por qué no se trabajan solamente con secadores? Porque el secador es mucho más costoso y si tenéis grandes cantidades de aire, tiene un secador mucho más grande, mucho más costoso. Y hay equipos que no ameritan esos niveles de humedad tan bajos o que el aire esté completamente seco. No es necesario. Es como si ustedes compraran un equipo una unidad compresora y compran un secador por refrigeración para llenar los cauchos de los carros. Está loco. ¿Por qué? Porque no lo necesita, no amerita ese tipo de cosas. Entonces, todo hay que ajustarlo a los requerimientos o a las necesidades. Entonces, a lo que iba. Ustedes van a jugar como si fueran fichas de dominó. ¿Qué es lo que voy a colocar primero? ¿Qué voy a colocar después? O sea, la secuencia del trabajo se la van a dar ustedes. No es necesariamente esta la secuencia. ¿Cuál es la secuencia lógica? Entonces, ok, yo estimo que la representación esquemática debería ser lo primero. Bueno, colocas la representación esquemática de primero. ¿Qué sigue? Bueno, entonces vamos a evaluar. Vamos a investigar primero de qué se trata el trabajo, para luego yo armar el rompecabezas y darle el sentido, mi sentido lógico. Por lo menos yo. La primera parte la pondría de último. Porque dice, justifique la veracidad de los argumentos que se exponen a continuación. Fíjense. Hay un comentario muy simpático de uno de sus compañeros, donde él dice que cuando es verdadero no hay que justificarlo. Si yo te digo, el amarillo, mezclar amarillo con el azul da verde. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Entonces vas a decir, porque sí. Hay una justificación. Sea verdadero o sea falso, hay una justificación. Entonces, esta primera parte no son verdadero y falso. Son unos argumentos que ustedes tienen que desarrollar y van a justificar si es verdadero o es falso, o si es cierto o es mentira, lo que se está planteando ahí. Pero no lo respondan como un verdadero y falso. ¿Okay? Sáquense en esta parte, sáquense eso de la cabeza. Fíjense que ya ustedes están avanzaditos, tanto de edad como de semestre. Entonces ya nosotros tenemos que pensar como ingenieros. ¿Okay? Entonces, a mí me preguntan este tipo de cosas y yo como ingeniero no puedo decir 2 puntos, verdadero, tal. No. Yo puedo colocar un argumento que me justifique eso, cierto o falso, pero lo puedo colocar. O sea, el por qué. Los secadores por absorción tienen un menor costo de mantenimiento que los secadores por absorción. ¿Eso es cierto o es falso? Me pongo a investigar y sé que es cierto o sé que es falso. Pero yo llego a esa conclusión a partir de lo que estoy investigando. Entonces, ese va a ser mi argumento. Lo que yo investigué, ese va a ser el argumento que me dice que eso que me están diciendo es verdadero o es falso. ¿Me entienden? Entonces, no es que van a colocar los secadores por absorción de uno, entonces después empiezan a escribir. No. Van a colocar un argumento donde justifique eso que está ahí. Para bien o para mal, pero que lo justifique. Eso es lo que yo quiero con esta actividad. Con esta actividad los quiero acercar aún más a lo que es la realidad. O sea, no es una actividad donde es un cuestionario. No. Esto tiene una introducción. ¿Qué es la introducción? ¿De qué se trata el trabajo? ¿Qué es lo que yo estoy
desarrollando en mi trabajo de investigación. Y en las conclusiones, ¿a qué conclusiones llego acerca de los tipos de tratamiento, los equipos que tratan el aire, para qué sirven exactamente? ¿Ok? Yo armo mi conclusión. ¿Ok? Introducción. ¿De qué se trata el trabajo? En línea del aire vamos a hablar de esto, bla, 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 bla. Conclusiones. ¿Ok? ¿A qué conclusiones llegaste cuando estudiaste todos esos tipos de equipos para tratar el aire? Bibliografía. No es bibliografía, no es HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel. No, eso no es una bibliografía. Ustedes buscan el título de la publicación y el nombre del autor de esa publicación. Y eso es lo que van a colocar. Todos los garabaticos esos del HTV y MTV y Cartoon Network y Disney Channel, eso se ponen después. ¿Por qué? Porque ese es el link o el URL, no sé cómo se llama eso, en el que está esa información. Pero esa información tiene un responsable. Si la información no tiene responsable, absténganse de colocarlo como referencia bibliográfica. Acuérdense que ya ustedes están, no sé si ya estarán haciendo trabajo de grado, pero en cualquier momento empiezan a hacer trabajo de grado. Si no hay un responsable de lo que están ustedes investigando, ustedes no pueden colocar esa información, porque no hay nadie que lo avale. Los garabaticos, eso del HTV y el MTV, eso no es nada que avala lo que ustedes están colocando allí. Wikipedia no avala eso. El Rincón del Vago, monografías.com y todas esas mis tareas, nadie de eso, ninguna página de esa avala lo que ustedes están colocando. Hey, fulano de tal, y la publicación se llama tal, 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 tal. Perfecto, ahí sí. ¿Okay? Entonces, cuando se habla ok, en la parte donde dice, explica las funciones de las unidades de mantenimiento o trío FRL. Van a hablar de los tríos FRL. El trío FRL, como les dije, son tres componentes. Hay un lubricador, hay un secador y hay un regulador en el centro. ¿Qué es lo que hace? Primero, seca el aire, no lo seca, baja los niveles de humedad. La humedad que puede estar en la tubería. Sobre todo los tríos FRL se colocan lo que llama uno a pata de equipo. O sea, en los tríos FRL se colocan lo más cerca posible del equipo en cuestión. El equipo al que le va a suministrar aire. Entonces, primero te baja los niveles de humedad, el agua que puede haber quedado en la tubería, tal, se coloca, se deposita allí. Luego pasa por el regulador. ¿Por qué el regulador? Porque resulta que ustedes pueden tener una línea que trabaje a 6 bares, a 7 bares. Pero el equipo trabaja a 5 bares. Entonces yo necesito regular la presión a 5 bares porque esa es la que necesita mi equipo. Y luego hay un lubricador. Ese lubricador puede o no estar en los tríos FRL. Claro, si se le llama tríos porque existe, porque está el lubricador. Pero ¿qué pasa? Que ustedes se van a encontrar en casos donde está el trío, porque se vende, eso se arma como una unidad, pero el lubricador está vacío. ¿Por qué el lubricador está vacío? Porque lo que ustedes a lo que se le va a suministrar aire, no necesita aceite. Entonces se deja ¿cómo se llama? El lubricador, el envase del lubricador se deja vacío. Una cuestión muy simpática que me pasó cuando yo comencé a trabajar fue que nosotros instalamos un tablero neumático, un tablero de accionamiento de control neumático, y traía adosado en una de las paredes un trío FRL. Yo no sabía nada de eso, estaba recién graduado. Y yo decía, si ahí dice aceite, ¿por qué hay que echarle aceite? Y le pregunté, bueno, hay el aceite de aire comprimido, este es el aceite para aire comprimido. Se lo echamos al lubricador, cerramos, perfecto. Cuando comenzó a trabajar la planta, hubo un momento que el sistema, esa parte se volvió loca. Eso tenía que abrir unas puertas, levantar unos carritos, bueno, había una secuencia. Se volvió loco por completo. Llegó el técnico de Francia que había diseñado el sistema y preguntó quién le había echado aceite a eso. Bueno, yo le eché aceite. Eso no se le puede echar aceite.
Entonces me explicó ahí en un español machucado lo que podía pasar o lo que pasaba cuando se le echaba aceite. Entonces yo le dije, un momentico, ahí dice aceite y tiene un nivel. Como dice aceite, yo le eché aceite. Pequé por no tener conocimiento, por no haber investigado acerca de los tríos, se lubrican o no se lubrican la parte de control. O sea, echar aceite a un trío FRL que está pegado a un tablero de control es un disparate. Como también es un disparate colocar un trío de FRL en un tablero de control. Normalmente en los tableros de control, ustedes van a ver solamente la unidad secadora, o sea, la unidad de humedad para la humedad, con el regulador y el indicador, sin el envase del lubricador. Si tiene el envase del lubricador, yo suponía que había que echarle aceite. Bueno, esos son golpes de crecer y se los adelanto para que no les ocurra a ustedes. Entonces, tienes el filtro de FRL y tienes un filtro de línea. En la línea normalmente se colocan unos filtros también para retener la humedad. ¿Por qué? Porque si trabajas no es 24 por 24, sino que paras la planta y el otro día comienzas a funcionar, se puede crear humedad en las tuberías. Entonces, esa humedad, esas trazas de humedad que se pueden quedar en la tubería, se recogen con los filtros de línea. Las patas de goteo no es que es un mecanismo de tratamiento de aire, sino que las patas de goteo sirven para bajar los niveles de agua, de condensado, que te pueden quedar en la línea. Eso es igual que cuando ustedes abren las llaves de los tanques acumuladores, ustedes ven que bota mucha agua. Bueno, las patas de goteo se usan sobre todo en las puntas donde hay cambios de nivel, que se puede acumular allí un poquito de agua, entonces bueno, se usa una patica de goteo. No es estrictamente necesario, pero a veces uno lo hace. El tanque acumulador, o el tanque de aire, como le llaman, el tanque de aire tiene una posición que muchas veces es a criterio de la persona que diseña el sistema, ¿no? Por lo menos yo, particularmente, en una oportunidad coloqué un tanque acumulador inmediatamente después del compresor. ¿Por qué? Porque yo quería bajar los niveles, que quería aumentarle la eficiencia al aftercooler. ¿Cómo le aumento yo la eficiencia al aftercooler, entre comillas? Simplemente bajando los niveles de humedad del aire que va a entrar en el aftercooler. Entonces coloqué un tanque. ¿Para qué? Para que cuando el aire saliera del compresor, inmediatamente se encontraba con el tanque. Se expandía, se enfriaba y hacía la primera expansión, hacía la primera precipitación de condensado. Y bajaba bastante, porque bastante que bajaba los niveles de humedad. Pero normalmente en ningún libro te dice eso. Se coloca el compresor, se coloca la unidad de secado y luego colocas el tanque acumulador. Entonces, bueno, es una cuestión también de criterios y ustedes pueden investigar un poquito acerca de eso y, y sacar sus propias conclusiones. Eso es totalmente, perfectamente válido. No es que uno tiene la verdad absoluta. Procuren siempre buscar la información que vayan a buscar, búsquenla de gente seria. No se busquen palitos los palotes que cualquiera sabe de aire comprimido. No, eso no es cierto. O sea, la ventaja y porque todo el mundo, mucha gente dice saber de aire comprimido por la simple razón de que trabajar con aire comprimido es relativamente sencillo. Y como no es peligroso, bueno, por eso es que es relativamente sencillo. O sea, no te va a dar un corrientazo, ni te va a explotar, ni nada de eso. Por eso es que es supuestamente sencillo trabajar con aire comprimido. Pero hay muchas cosas que hay que saber. ¿Ok? Entonces, describe las ventajas y desventajas del proceso de secador por absorción. Fíjense bien cuando es absorción con B y cuando es adsorción con D. Son dos procesos diferentes. ¿Ok? Tengan cuidado. Principio de funcionamiento de las unidades de secado de aire por refrigeración. Ese es el más efectivo. Indique las partes que constituyen el equipo y las recomendaciones para su mantenimiento.
Elaborar y factores a considerar para el diseño de los tanques acumuladores de aire comprimido. Fíjate, en esos factores a considerar no son muchos, no crean que son 10, 15, 20, no, no. Es una cuestión relativamente corta que ustedes van a desarrollar allí como si a ustedes le hubiesen dicho, mira, yo quiero que me diseñe un tanque acumulador de aire comprimido. ¿Qué tenéis que considerar para eso? Por eso es que cualquiera, entre comillas, diseña un tanque de acumulador de aire comprimido. Está. Es un pote. Es un pote. ¿Qué es lo que tenéis que tomar? La entrada de aire, la salida de aire, la toma de la válvula de seguridad, que casi nadie se la pone, la válvula de seguridad, y el manómetro, y la purga. Es un tanque para aire comprimido. Ah, pero, hey, ¿en función de qué tengo yo que dimensionarlo? Ah, eso es muy importante. Entonces, no les vaya a pasar como nos pasó a nosotros en una oportunidad que íbamos a instalar una caldera y la caldera que habían comprado no cabía en el cuarto, en la sala de caldera. Que habían estimado una capacidad, la compraron de otra capacidad por la oportunidad y resulta que los espacios estaban todos fuera de norma. El espacio de la pared, desde la pared hasta la parte ancha de la caldera, estaba fuera de norma. Hubo que romper la pared, romper la puerta para poderle meter. Y si se le quería hacer mantenimiento, había que romper la puerta de atrás, porque la pared de atrás, porque la puerta de atrás no abría. Entonces son detallitos simpáticos que le pasan, a cualquiera le pasa. Pues. Eso no nos pasó a nosotros, simplemente nosotros íbamos a instalarla y ya el cuarto estaba hecho. Entonces, ok, ¿qué tengo yo que considerar para hacer, para diseñar el tanque? Un dato. Hay que tomar en cuenta cuántas veces quiero yo que prenda y apague el compresor. Eso por un lado. Acuérdense que a nosotros nos conviene, nosotros como ingenieros de mantenimiento nos conviene bajar los costos. Y los costos van muy ligados al gasto, a la factura de electricidad. Mientras menos tiempo esté el compresor prendido, menos electricidad consume. ¿Y cómo hace él para estar menos tiempo prendido? Con un buen tanque acumulador que me mantenga la presión en la línea el mayor tiempo posible. Entonces, yo juego con eso. Eso para que lo tengan así como dato. Eso lo van a encontrar en cualquier información que consigan no estrictamente así, ¿no? Pero se consigue en cualquier información sobre aire comprimido, sobre los tratamientos de aire. Fíjense, hay un tratamiento de aire que es el de sobrecompresión. Muy pocos libros hablan del tratamiento de aire por sobrecompresión. Fíjense, la sobrecompresión no es precisamente un tratamiento. No es una manera de bajar los niveles de agua o de condensado o de humedad en el aire, pero el equipo que estás usando es el mismo compresor. Entonces el compresor lo pones a trabajar a un 40 o un 50% de la presión de trabajo, va a ser un 40 o un 50% por encima de la presión normal. Es decir, que si ustedes trabajan, si la presión normal de operación de su planta es de 100 PSI, entonces el compresor lo ponen a trabajar a 150, 160 PSI. ¿Para qué? Para que cuando el aire salga del compresor, entra en el tanque acumulador, entonces la expansión es mucho más violenta y la condensación es mucho más rápida. Pero ¿qué sucede? Que estáis matando el compresor. Por ahorrarte dinero y no adquirir un sistema de secado por absorción, aftercooler, estás trabajando con el compresor y lo estáis matando. Entonces, ¿se hace? Sí se hace. Sí se hace. Pero tiene su riesgo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cositas las van a encontrar a lo que empiecen a investigar acerca del tema. Es un tema muy interesante. La parte de tratamiento de aire es muy interesante.
y se encuentran con muchas cosas que ni siquiera no se imaginaba. O sea, tratamiento de aire, ¿qué tratamiento de aire? No, eso no, y se da cuenta uno que no es tan folclórico así como mucha gente lo plantea. ¿Ok? Bueno, con respecto a la actividad del 20% del primer corte, no la he terminado de corregir. Una cuestioncita que me llamó la atención y yo creo que ya se dieron cuenta. Señores, si en la actividad dice que es en hojas blancas y a bolígrafo, es porque es en hojas blancas y a bolígrafo. Porque en hojas a rayas, yo no corrijo actividades. ¿Ok? Si no se les avisa, perfecto, yo soy el culpable. Pero si en la parte importante dice puede ser a computadora o manuscrito, en cuyo caso será en hojas blancas y a bolígrafo. Lo van a hacer manuscrito y agarran una hoja de cuaderno o agarran un cuaderno, que son peor todavía porque lo hacen en un cuaderno y le toman foto al cuaderno. Sencillamente no lo corrijo. Ustedes están muy grandecitos para estar haciendo esas barbaridades. Y discúlpenme que se los diga así, pero ya más de uno de ustedes me conoce y no me conoce porque por la dulzura en ese tipo de cosas. ¿Okay? Yo trato de formar ingenieros y los ingenieros se forman es acatando cuando se les dice algo, hey, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Por alguna razón hay que hacerlo así. Es como que ustedes le mandan a hacer una columna y la columna lleva 4 cabillas de 1 pulgada. Vamos a hacerlo con 4 cabillas de 3/4. ¿Por qué? Porque eso aguanta. ¿Y sabéis para qué? No sabéis para qué. Entonces, ¿por qué no hacéis caso a lo que... Fíjense, ya queda poco tiempo, pero les voy a contar una anécdota. En una oportunidad nosotros hicimos un diseño para un galpón. El galpón se hicieron los cálculos y se necesitaban ángulos de 70 por 70 por 6. O sea, 7 centímetros por 7 centímetros por 6 milímetros de espesor. Hubo un señor que llegó, que sabía mucho de haciendo galpones, y él dijo que eso era mucho hierro, que eso se podía hacer con ángulos de 60 por 60. Que él lo hacía por ángulos de 60 por 60 y eso funcionaba. Ok. Se preparó un documento donde ellos se hacían responsables, nosotros no nos hacemos responsables, ustedes se hacen responsables por eso. Nos firman, perfecto. El señor hizo las cerchas con ángulos de 60 por 60. Cuando montó las cerchas, perfecto, muy bonito todo. Te quedó parejito. Y él decía, ¿se fijan? Sí funciona. Está bien, pues nos equivocamos. Cuando le colocaron el techo, todas las cerchas se doblaron. Todas las cerchas se pandearon, se amacaron, como dice uno. No se cayeron, pero todas tenían una ligera deformación. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no sirve. Las únicas que no se pandearon fueron la primera y la última. Pero todas las demás se pandearon. Entonces, si te están diciendo 70 por 70, ¿por qué lo vas a hacer de 60 por 60? Si te estoy diciendo hoja blanca y a bolígrafo, ¿por qué lo voy a hacer en hoja de raya? Porque me da la deseo. No. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a la orden por el Telegram, por la mensajería, por el chat de creo que los viernes. No he recibido noticias de ustedes para cambiar la hora de chat, la podemos mudar para la tarde, no tengo ningún inconveniente, pero no he recibido todavía noticias de ustedes, de que ustedes se pongan de acuerdo. No, profe, ponga el chat los viernes a las 5 de la tarde. Perfecto, lo hacemos el viernes a las 5 de la tarde. Yo no tengo ningún problema. Pero mientras no tenga ninguna información por parte de ustedes, lo sigo haciendo los viernes no sé a qué hora de la mañana, pero los viernes por la mañana. El 20% la fecha que está colocada de este 10% es una fecha tentativa, no es una fecha definitiva. ¿Okay? Se supone que esa fecha se puede correr o se debe correr unos días más, pero yo quise colocar la fecha. De todas maneras, de aquí al 10 creo que le puse, es suficiente tiempo para hacer esta actividad. Pero de todas maneras, tengan pendiente que lo más probable es que se corra un poquito. El 20%
del segundo corte es lo vamos a hacer en función de esto que está aquí. Para calcular los cilindros neumáticos. Vamos a calcular un cilindro de un neumático. ¿Qué necesitamos nosotros saber? La fuerza efectiva al avance, la fuerza efectiva al retroceso, cantidad de aire que consume, coeficiente de fricción con el que trabaja, el diámetro del émbolo, diámetro del vástago, el émbolo que está dentro, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a calcular todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se les puede presentar un caso de que tengan que calcular un cilindro neumático para X trabajo. Entonces, vamos a trabajar con eso. Pueden buscar la información en Festo. Festo tiene unas tablas muy buenas de capacidades de cilindros neumáticos ya listas. Está la gente de Pneumatic con P. Según los fabricantes de cilindros neumáticos también aparecen las tablas de las fuerzas efectivas, tanto al retroceso como al avance, y los consumos de aire de sus cilindros. Entonces se van a encontrar que hay una diferencia entre, sobre todo las fuerzas efectivas, varían un poquito, no mucho, varían un poquito entre fabricante y fabricante, sobre todo por los coeficientes de fricción que ellos utilizan. Hay unos que utilizan el 10%, o sea, 0.1, utilizan 11, 12, por ahí más o menos andan ellos. Entonces, dependiendo del coeficiente de fricción que ellos consideren, varía, pero muy mínimo las fuerzas efectivas, tanto al avance como al retroceso. Entonces, ese tipo de cositas las vamos a ver. Yo quería adelantar esto porque quiero la próxima semana hacer el Zoom explicando de una vez lo referente a cilindros neumáticos. Si es posible hacer 2 Zoom sobre selección de cilindros neumáticos. Esa parte es muy bonita. Para mí, a mí la parte neumática me gusta mucho. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, estamos a la orden. ¿Okay? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, Sí, todo, diga, Brando. No, perfecto. todo perfecto, profe. Me alegro. Bueno, entonces, bueno, una cosa, la próxima semana yo voy al instituto, hay clases presenciales de las materias de ciclo básico, pero si ustedes si van a estar por aquellos lados y tienen alguna duda, alguna inquietud y quieren tratarla personalmente, no tengo ningún problema. ¿Okay? Tengo que ir el lunes, el miércoles y el jueves. Entonces, cuadramos allí. Pero para la semana que viene vamos a hacer el encuentro correspondiente al 20%. Y luego hacemos otro también del 20% por si acaso quedaron dudas. Espero que no, pero casi siempre quedan dudas. Entonces hacemos 2 Zoom para la selección de... Profe, esta clase la va a subir a... Sí. Va al Telegram y a YouTube. Y a la plataforma también la coloco. ¿Ok? Ok. Bueno, cuídense mucho y pórtense bien, que nada les cuesta. Felicidades.